Buenas tardes muchachos, bienvenidos a esta sesión. Vamos a trabajar el día de hoy el tema de límites que comenzamos la clase pasada, pero el día de hoy vamos a practicar con algunos ejercicios. Primero estudiaremos algunas leyes de los límites que nos van a permitir obtener pues ya los límites de algunas funciones como polinomios, algunas pues que tienen raíces cuadradas, etc. Para esta sesión estaré usando también el libro, igual que lo he hecho en sesiones anteriores, estaré usando el libro de James Stewart, Cálculo de una variable, trascendentes tempranas. Voy a comenzar justamente con una lista de propiedades que tienen los límites que vamos a usar aquí. Estas propiedades pues ya están verificadas, pero lo que vamos a hacer nosotros es tratar de entender cada una, en qué casos aplica y después aplicarla ya para funciones específicas. Tenemos una lista de leyes que cumplen los límites y vamos a hacer una hipótesis que consiste en asumir que el límite de la función f de x cuando x tiende a y el límite de g de x cuando x tiende a, ambas existen, tienen cierto valor. Aquí no estamos diciendo específicamente cuánto valen, pero esto se cumple, ¿no? Cada una de estas funciones tiene límite cuando x tiende a el valor a. Si componemos distintas funciones, como lo veremos ahora, vamos a ver que el límite se puede calcular con ayuda justamente de estas propiedades de las siguientes maneras. Por ejemplo, si la nueva función se ha formado con la suma de estas dos funciones f de x y g de x, bueno, resulta que el límite de la suma se puede obtener como la suma de los límites, es lo que dice esta expresión. Y de hecho también se cumple para la resta, en caso de que hubiera una resta, entonces el límite de la resta pues es la resta de los límites. Por supuesto que en el caso de la resta hay que conservar el orden en el que están en el que se está realizando la resta. También si formamos una función nueva a partir de f, multiplicándola por una constante, aquí c es una constante, resulta que esta nueva función, al calcular el límite, pues el límite existe y se puede obtener como el producto de la constante c, o sea, como que la constante c queda fuera del límite y se multiplica por el límite de f de x, que sabemos que existe. Entonces, esta propiedad estas dos propiedades juntas forman la propiedad de linealidad. Eso significa que el límite es una transformación o es una operación lineal. Ahora, para el caso en el que ahora la nueva función se forma con el producto de las funciones f de x y g de x, resulta que el límite de esa nueva función se puede obtener como el producto de los límites de f de x cuando x tiende a y de g de x de la misma forma cuando x tiende a a. Esta es otra propiedad. También se puede usar en una función en donde se ha formado un cociente. F de x entre g de x es la nueva función y se requiere obtener el límite de esta función nueva, que es el cociente, cuando x tiende a. Bueno, una de las propiedades de los límites es que justamente el límite se puede separar para obtener el límite por un lado de la función en el numerador y por otro lado en el denominador y después dividir. Esto es muy importante, lo podemos hacer siempre y cuando el límite de g de x cuando x tiende a sea diferente de 0, porque pues no podríamos hacer la división si fuese 0. Entonces, bueno, esta es una lista de propiedades que podemos usar para calcular límites de estas funciones ya compuestas. También, aquí ya tenemos otro conjunto de funciones que se han formado. Por ejemplo, observen, la primera se forma como la potencia de esta función f de x a la n es la potencia, y resulta que el límite se puede obtener calculando el límite de f de x y después
elevando a la potencia n. Ajá. Entonces el límite puede, digamos, meterse acá dentro del exponente. Se calcula primero el límite de f de x y después se eleva a la n. Ajá. También tenemos un modelo específico de función. Recordemos que c es una constante. Esta propiedad nos dice que el límite de una función constante es la misma constante. Entonces el valor de a no importa en este caso. Si por ejemplo queremos sacar el límite de la función constante 5 cuando x tiende a 10, ese resultado seguirá siendo 5, que es la función constante, porque ese valor de la variable no cambia. Ajá. Entonces no importa hacia dónde se dirija x, la función toma el mismo valor, que es la constante c. La segunda es una función, es la función x, f de x igual a x, es la función identidad, y el límite consiste básicamente en sustituir el valor de a aquí. Ajá. De ese modo, el límite será pues justamente a. Entonces, por ejemplo, si queremos calcular el límite de la función identidad x cuando x tiende a 100, pues será solamente sustituir el 100, el resultado es 100. Y así para los demás casos. La siguiente propiedad habla de el caso en el que x está elevado a un exponente. Fíjense que la diferencia entre esta propiedad y la que estoy marcando acá es que el valor de f de x, o sea, la función aquí pues es cualquiera. Aquí estoy ya hablando de un caso particular en el que la función es la identidad x. Entonces el límite de x a la n, cuando x tiende a a, se obtiene sustituyendo directamente el valor de a en x. De ese modo se obtiene a elevado a la n. Por ejemplo, el límite de x cúbica cuando x tiende a 3, vamos a poner otro valor para que no se confunda, a 2. Bueno, consiste en sustituir el valor 2 en x y, como dice aquí la función, elevarlo al cubo, resultando 8. Entonces, estas propiedades pues nos permiten calcular los límites para muchísimas funciones. La siguiente tiene que ver con la raíz enésima de x. Por ejemplo, el límite de la raíz cuadrada de, no sé, vamos a ponerle la raíz cúbica de 8, la raíz cúbica de x cuando x tiende a 8. ¿Cómo lo hacemos? Pues se sustituye este valor al que tiende la variable, que es 8, y se extrae la raíz cúbica de ese límite. Entonces es la raíz cúbica de 8, que corresponde a 2. Entonces, para estas funciones, básicamente lo que haremos será la sustitución. Esto también debe de cumplir las propiedades pues, que tienen los números reales. Por ejemplo, las raíces que son impares, como la raíz cuadrada, la raíz cuarta, etc., deben de tener en su argumento una cantidad que sea positiva. Por eso es que es importante también que el valor al que tienda a pues sea un número tal que nos dé un número real, esa raíz enésima. Vamos a explorar otras propiedades. En esta función el límite es de la raíz enésima de f de x, esa no la teníamos arriba. Tenemos la de solamente la de raíz enésima de x, pero esta es más general. La raíz enésima de f de x. ¿Cómo se obtiene el límite? Bueno, se obtiene calculando la raíz enésima y el límite, o sea, el límite queda dentro de la raíz enésima. De igual forma, los valores deben de ser tal que esta cantidad sea un número real. Por ejemplo, si la raíz es par, el límite
debe de ser una cantidad positiva, para que no tengamos, digamos, problemas con los números aquí negativos dentro de una raíz cuadrada cuarta, por ejemplo. En la última propiedad de esta lista dice que para el caso de las funciones polinomiales o las funciones racionales, que son el cociente de dos polinomios, y en caso de que el valor a del cual estemos tratando es parte del dominio de la función, entonces lo único que vamos a hacer es sustituir el valor de a en el polinomio, es decir, evaluar f de a, y con eso obtenemos el límite. Bueno, vamos directo a la práctica para que hagamos la clase un poquito más dinámica. Observen qué tipo de función tenemos en el caso del primer ejercicio. Entonces vamos a ir distinguiendo, eso es importante, qué tipo de función tenemos en cada caso. Por ejemplo, esta función que se encuentra aquí, ¿de cuál de las anteriores podríamos decir que se trata? ¿Es una raíz? ¿Es un polinomio? Un polinomio. Es un polinomio, ¿verdad? Es una función polinomial. Y recordemos que para las funciones polinomiales, el límite se obtiene simplemente sustituyendo el valor de a en el polinomio. Es mucho más directo. Entonces vamos a sustituir el valor de a, que para el ejercicio número 1, el valor de a es 4, y este es el polinomio. Lo que haremos será sustituir el valor de 4, aquí es 5 por 4 elevado al cuadrado, menos 2 por 4, más 3. Vamos a sustituir el resultado. El resultado es 75. Eso significa que este límite pues vale 75. Es decir, la función se acerca a ese valor alrededor de 4, ya sea por la izquierda o por la derecha. Vamos con la función número 2. Voy a colocar, en este caso, la función que vamos a trabajar es una función en donde en el numerador y en el denominador tenemos en cada caso un polinomio. Ese tipo de funciones las conocemos como funciones racionales. Para este tipo de funciones aplica la misma regla que acabamos de trabajar. La sustitución del valor en la función. Pero sí hay un requisito, y es que la función esté definida en el valor en el cual vamos a sustituir. De otro modo, bueno, tendríamos que hacer quizá otro procedimiento, que también vamos a hacer el día de hoy para algunas funciones. El primer intento que ustedes tienen que hacer siempre es con la sustitución. Si obtienen una inconsistencia, entonces, dependiendo de cómo sea ese resultado, pueden buscar otro camino para calcular el límite. Yo lo voy a hacer primero sustituyendo tal cual, y pues vamos a ver qué se obtiene. El valor de x al que tiende este límite es menos 1. Entonces sustituyo aquí menos 1, menos 2, ahora menos 1 al cuadrado, más 4 por menos 1, menos 3. Aquí lo importante en estas funciones es que no se obtenga una inconsistencia, es decir, algo de la forma 0 sobre 0, 1 sobre 0. Lo importante es que el denominador no se haga 0. ¿El numerador se puede hacer 0? Sí, por supuesto. Se puede hacer 0.
El denominador no está definida esa expresión. El resultado del denominador es menos 6, por lo tanto, finalmente se obtiene un medio. Este es el valor del límite. La siguiente función, aquí nada más déjenme indicarles que el límite que vamos a calcular es el límite lateral izquierdo, es decir, cuando x tiende a 4 del lado izquierdo. Tenemos una función que es una raíz cuadrada, es como esta, ay, ya la perdí. Aquí está. Esta, raíz enésima de una función f de x. Ahí lo único que tenemos que cuidar es que pues ya el resultado final sea un número real, es decir, que no nos dé, por ejemplo, una raíz cuadrada de un número negativo. Entonces, la manera de escribir pues este límite será colocando la raíz cuadrada fuera y dentro el límite que nos indica. Entonces, este es el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de la función 16 menos x cuadrada. Cierro paréntesis y cierro raíz cuadrada. La función que tenemos aquí, 16 menos x cuadrada, cuando x tiende a 4 por la izquierda, pues es realmente sustituir el valor de 4 aquí. 4 elevado al cuadrado es 0, 16 menos 0, perdón, 16 menos 16 de 0, es decir, esta es la raíz cuadrada de 0. Es importante notar lo siguiente. Recordemos que cuando estudiamos un límite, necesitamos investigar cómo se comporta cerca de ese punto, pero no necesariamente detenernos en ese punto. Si aquí yo tuviese, en vez del límite por la izquierda, el límite por la derecha, este límite ya no estaría definido, porque cuando nos acercamos a 4 por la derecha, x cuadrada, bueno, x es mayor que 4, ¿no? Por ejemplo, 4.1. Su cuadrado es mayor que 16. 16 menos, no sé, 16.1, lo que sea, pero va a ser mayor a 16, nos daría una cantidad negativa. Esta expresión ya no estaría definida. Por eso es importante, siempre que tengamos en estos casos, ver de qué tipo de límite estamos hablando, si es un límite lateral o total. Aquí es un límite lateral y al acercarse a 4 por la izquierda, pues son valores inferiores a 4. Vemos que el resultado es un número real que se va acercando cada vez más a 0. Entonces es importante. Ahí está. Para la siguiente función tenemos el límite total cuando x tiende a menos 1 de esta función, que puede verse también como una función racional, en donde cada uno de los denominadores es un polinomio, que tendría que desarrollarse más por supuesto, pero bueno, es un polinomio. Para esta función podríamos usar una combinación de distintas propiedades, por ejemplo, f de x a la n, el límite queda dentro de la función, pero también dentro de la función tenemos una fracción, etc. Y dentro de cada fracción, bueno, de cada numerador, denominador, se encuentra un polinomio. Entonces, bueno, ahí ya van involucradas distintas propiedades. Lo podemos trabajar de la siguiente manera. Esto corresponde a el límite, lo voy a hacer así. Me voy a ir ya de manera más directa. Este es el límite de x cuarta más x cuadrada menos 6 entre el límite de x cuarta, aquí me faltó algo, estaba olvidando, cuando x tiende a 1, cuando x tiende a menos 1, perdón, ahí me faltó, disculpen, cuando x tiende a menos 1. Siempre que no haya evaluado el límite, debo de seguir escribiendo toda la notación. Pero ahí me faltó, pero ya lo
lo consideré, porque todavía no calculamos, por supuesto, el límite. Después esto está elevado al cuadrado. El primer límite pues lo obtenemos sustituyendo menos 1 dentro de el polinomio, aquí de cuarto grado. Al sustituir menos 1 se obtiene 1 positivo y menos 6. Entonces tenemos 2 menos 6, que es menos 4. De igual forma en el denominador, sustituyendo menos 1 se obtiene 1 menos 2 más 3. Entonces aquí está una unidad, 2 por menos 1 es menos 2, ya llevamos menos 1 y 3, 2 unidades. Entonces, tenemos que pues, hacer el cálculo por separado para usar las propiedades, como de hecho lo menciona en la instrucción. Finalmente, menos 4 entre 2 es 2 negativo, pero al elevarlo al cuadrado, el resultado es 4. Ahí está. ¿Alguna pregunta en estos ejercicios? No, profesora. No, profesora. Muy bien, bueno, vamos a continuar. Ok, vamos a continuar. Este tipo de funciones también son como las que trabajamos ya con raíz cuadrada, etc. Aquí, por ejemplo, es la variable u tiende a menos 2 y decimos que pues esto corresponde a la raíz cuadrada. El límite quedaría dentro de la raíz cuadrada. Aquí ya no se me olvida, cuando u tiende a menos 2 de u cuarta más 3u más 6. Ahí está. Ahora, al sustituir menos 2, obtenemos lo siguiente. Acá es menos 2 elevado a la cuarta más 3 por menos 2 más 6 el producto es menos 6 más 6, estos dos nos devuelven 0, de tal manera que lo que está dentro de la raíz cuadrada se simplifica. Menos 2 a la cuarta es 16 y su raíz cuadrada es 4. Y este es el resultado del límite. Ahí está. Muy bien. Muy bien, vamos con la siguiente función. Esta función se compone como un producto de dos funciones. Ahí podríamos usar la propiedad que dice que el límite de un producto es el producto de los límites. Entonces este es el límite cuando x tiende a 3 de la función x cúbica más 2, que multiplica al límite de x cuadrada menos 5x cuando x tiende a 3. Entonces también aquí vamos a sustituir, porque cada uno de estos es un polinomio de tercer y segundo grado. Al elevar x, que es 3 al cubo, se obtiene 27 más 2. Después esta cantidad va a multiplicar a lo que resulte del segundo límite, que es 3, aquí lo sustituimos, al elevarlo al cuadrado es 9, menos 5 por 3, que son 15. El resultado que tenemos finalmente es
menos 174. Este es el valor del límite. Significa que la función y se acerca a este valor cuando x se acerca a 3. Ahí está. Ahora vamos a estudiar otro tipo de funciones en donde ya no va a ser directa la sustitución. Ahorita vamos a platicar qué es lo que vamos a hacer para este tipo de funciones. Bueno, vamos a continuar ahora con un tipo de funciones que son algo distintas a las funciones que hemos trabajado para los siguientes ejercicios. Bueno, para estos ejercicios, primero vamos a explorar lo siguiente. La función, esto es lo que yo les recomiendo hacer en cada uno de los límites, para saber si es como el bloque de las funciones anteriores, en donde solo al sustituir obtenemos el resultado del límite, o es como este segundo bloque en el que al sustituir nos da algo que es inconsistente. Definitivamente el primer paso tiene que ser la sustitución. Ahora, no lo voy a hacer directamente aquí, sino que voy a probar, porque yo ya sé que este tipo de funciones es algo distinto. Voy a probar lo siguiente. La función en el numerador, cuando la sustituyo por menos 3, me da lo siguiente. Menos 3 elevado al cuadrado, pues será 9. Después vamos a restar, es menos, y x es menos 3, menos 12. Vamos a ver en qué resulta esta cantidad. Aquí tenemos primero 9, después más 3 son 12, menos 12 es 0. ¿Okay? En el numerador no pasa nada si se obtiene 0. Pero en el denominador, al sustituir 0, se encuentra que también este resultado es 0. Entonces, si hacemos la sustitución directa, vamos a encontrar algo de la forma 0 sobre 0. Lo cual pues es una inconsistencia, desde el hecho de que no podemos dividir entre 0. Para este tipo de funciones, todavía hay un recurso que podemos usar para calcular el límite y es el siguiente. Voy a realizar la factorización de la función que se encuentra en el numerador. La factorización, bueno, si recordamos del curso de álgebra, esta expresión cuadrática la puedo factorizar dependiendo de cómo sea, pero para estos casos podría buscar un par de valores que al multiplicar nos devuelva menos 12 y que al sumar nos devuelva el coeficiente de x, que es menos 1. ¿Cuál creen que sea ese par de valores que nos ayuda justamente a calcular o a realizar la factorización? ¿Alguien ya tiene en mente esos dos valores? Multiplicados deben de dar menos 12 y sumados menos 1. 3 y 4. Ok, 3 y 4. ¿Con qué signos? Menos y más. Ajá. ¿Cuál sería menos? No, espere. El 4 sería menos. El ¿no? 4 sería menos. Ajá. Y el 3 más. Exactamente. Muy bien. Bueno, entonces ya tengo la factorización. Podría parecer muy evidente que pues ya simplemente cancelo y listo, ¿no? Que es en realidad lo que vamos a hacer, pero lo que quiero dar a entender en este paso es que la función que yo voy a construir cuando cancele o simplifique estas dos cantidades es una función distinta a la función original. No es la misma función. La función que resulta es x menos 4.
esta función x menos 4 ya no será la misma que la función original. Podrían preguntarse, bueno, pero pues simplemente hice la simplificación, no tiene nada de diferente. La respuesta es sí, sí tiene algo de diferente. ¿Y qué tiene de diferente? Justamente en el valor de x igual a menos 3, la primera función no está definida y la segunda función sí está definida. Para todos los demás puntos, las dos funciones coinciden, son exactamente la misma, es decir, toman los mismos valores siempre y cuando x no sea menos 3. Vean, esta función no estaba definida para menos 3, pero esta nueva función que es x menos 4 ya está definida para menos 3. Lo que estoy haciendo es sustituir la anterior por esta nueva, que es igualita en todos los demás puntos, que no sean menos 3. ¿Ja? Y como para explorar el límite, lo que en realidad nos interesa es acercarnos a la función para ver cómo se comporta alrededor, y esta función se comporta igual que esta otra alrededor de x menos 3, pues voy a usarla para encontrar el límite. Sabemos que el límite de esta expresión, como lo vimos de acuerdo a las leyes, pues se puede encontrar sustituyendo el valor de menos 3. Entonces sustituyo menos 3, menos 4, el resultado es menos 7. Aquí está, este es el resultado. Quiero, antes de continuar, para esta función voy a hacer una pequeña descripción, una breve descripción de la gráfica para entender la diferencia entre estas dos funciones, que no son la misma. Y necesito aquí un diagrama, se me ocurrió ahora hacerlo, creo que va a ser muy conveniente para ilustrar esto que les comenté pues ya en palabras. Voy a representar primero a la función que es y igual a x menos 4, que es la que se obtuvo como resultado de la simplificación, esta x menos 4. Para esto voy a dibujar aquí los ejes. Entonces voy a representar el color rojo, x menos 4. X menos 4 es una recta a 45 grados, así, que se ha desplazado 4 unidades hacia abajo. Voy a poner aquí menos 4. Ahí está, entonces se ha desplazado 4 unidades hacia abajo. Este es x igual a menos 4. Le voy a poner ahí su nombre. Este es y igual a x menos 4. X menos 4 es una función lineal que tiene como dominio todos los números reales. Es posible evaluarla en cualquier número real. ¿Cuál es la diferencia con la función original, que es esta fracción, en donde no se ha cancelado el x menos, el x más 3? Bueno, prácticamente las dos funciones, déjenme tratar aquí de copiar la misma pendiente, ahí está. Las dos funciones son prácticamente la misma función, excepto, aquí me faltó marcar el valor de x, que es 4. A ver, ahí está, es aquí menos 4, sí. Bueno, aquí también puedo marcar x igual a menos 4. Este es el origen.
Y el punto importante que vamos a considerar para la gráfica de esta función es la siguiente. Recordemos que el límite se está investigando cuando x tiende a menos 3. Voy a representar este valor menos 3, más o menos por aquí, ¿no? Menos 3. Para esta función no tiene, digamos, ninguna particularidad. Ahí está el menos 3. Pero para la primera función, que voy a reescribir aquí, completita para que se entienda, que toda esta es la gráfica de x, aquí está, x cuadrada menos x cuadrada menos x menos 12 entre x más 3. Esta función es prácticamente como la línea original, pero como la línea x menos 4, excepto en menos 3. ¿Qué ocurre en menos 3? Para la función, esta que es la fracción, en menos 3 habrá un orificio en la gráfica. Voy a representar aquí. Menos 3. Ahí está. Por ahí más o menos. Para la función x menos 4, el valor de y en este punto es menos 7. Bueno, y la escala creo que no me quedó muy bien, pero estoy colocando los valores, se ve muy cerquita. Pero para esta otra, en ese punto, debe haber un hueco en la gráfica, que es justamente este. Ajá, hay un hueco en la gráfica. ¿Se acuerdan como en la clase pasada, en donde trabajamos funciones que tenían ahí un huequito? Bueno, en este caso también. Lo voy a exagerar un poquito. Ahí está. Se ve muy grande, pero esa es la idea, que se note. Estas dos funciones son prácticamente la misma, excepto en este punto, en x igual a menos 3. Pero me apoyo de la segunda función porque para ella, al ser un polinomio, o una función polinomial, es muy simple encontrar el límite en menos 3. Como cuando calculamos el límite, en realidad lo que hacemos es acercarnos al punto, en este caso a menos 3, pero sin tocarlo, pues puedo usar esta otra, en el cual me permite obtener el resultado solamente haciendo la sustitución. Ajá. Eso es lo que en realidad hacemos al cancelar en este tipo de funciones cuando se factoriza. Estoy usando una función que no es la misma, pero que se comporta exactamente igual alrededor del punto que me interesa, ¿vale? Bueno, y aquí pues ya tenemos el valor que es menos 7. El límite es menos 7. Vamos a calcular el segundo límite con la misma idea. Este diagrama que hice, pues es solamente, o la gráfica, fue solamente para este primer caso. No lo voy a hacer para todos los demás, pero sí es importante decirlo al menos la primera vez para que se comprenda qué es lo que se está calculando. Voy a hacer igual que antes. No voy a sustituir aquí directamente, porque si yo coloco al final 0 sobre 0, pues eso está mal, ¿no? No es correcto escribirlo de esa manera. Por eso, aquí primero lo que hago es probar cómo se comporta la función en este valor que nos están dando, que es 1. Entonces aquí elevo al cuadrado, 1 al cuadrado, más 1, menos 2, igual a 0. Y en el denominador, 1 al cuadrado,
menos 3x, es decir, 3 por 1, más 2, también nos resulta en 0. Ahí está. Eso significa que es de este tipo de funciones en donde debo de hacer algo. No necesariamente será la factorización. Ahorita vamos a ver algunos casos en donde tenemos que hacer algo distinto a una factorización. La factorización ahí no nos va a servir. ¿Ja? Pero podemos hacer otra cosa. Quiero que me ayuden a factorizar el numerador. ¿Qué me quiere decir? ¿Cuál es la función, bueno, el producto ahí, que factoriza esta expresión cuadrática? ¿Quién me dice cuál es el producto? Más 1 y menos 2. Más 1, ok, y menos 2. Muy bien. Multiplicados resultan en menos 1 y sumados... al revés, ¿no? Al revés el signo, para que al sumarlos sea 1 positivo. Entonces aquí cambiamos de signo, que este sea el negativo y que este sea el positivo. Y así al multiplicarlos, bueno, sigue siendo menos 2, pero al sumar 2 menos 1 resulta en 1. Ahora, para el denominador, ¿cuál es la factorización? ¿Quién me dice cuál es la factorización? Que multiplicado sea 2 positivo y sumado sea menos 3. Menos 1 menos 2. Muy bien, así es, menos 1 menos 2. El producto es 2 positivo y la suma es menos 3. Bueno, ya tenemos la factorización. Ahora lo que voy a hacer es simplificar con la misma idea del ejercicio anterior. El resultado será una nueva función que se comporta exactamente igual alrededor de x igual a 1. Por lo tanto, puede servirme para calcular el límite. Y pues vamos a hacer la sustitución directa de x igual a menos 1. Generalmente cuando hacemos esta simplificación, ya el denominador, bueno, ya el denominador ya no se convierte en 0, ya cambia de valor. ¿Qué es el caso? En menos 1, si lo sustituimos, pues ya no es 0. Puede ser 0 en el numerador, pero en el denominador no. Entonces esto es menos 1 más 2 entre menos 1 menos 2. El resultado del numerador es 1 positivo y el resultado del denominador es menos 3. El resultado final es menos un tercio. Bueno, lo puedo poner a la mitad del menos. Menos un tercio. ¿Alguna pregunta en este ejercicio? ¿No? Creo que No, no. maestra. ¿No? ¿Ninguna? ¿Qué les No, parece? maestra. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece si me ayudan con este par de ejercicios y regresamos a ver cuál fue su resultado? Muy bien, vamos a ver la imagen que nos envía su compañero con la solución. Aquí la tenemos.
él hizo el primer paso en donde factoriza justamente esta diferencia de cubos. Muy bien, el resultado de la factorización es correcta, es x menos 1, x cuadrada más x más 1, y la factorización de la diferencia de cuadrados la tenemos también aquí. Muy bien, eso es correcto, perfecto, hasta ahí va muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer con esto que ya calculaste es el límite de la función que queda cuando x tiende a 1. Pues aquí lo único que te faltaría es ya completar el límite sustituyendo. Yo siempre trato de que una vez que se cancela, reescribo la función tal como queda para que sea más fácil el siguiente paso. Una vez que tú ya tienes la función que quedó simplificada, el resto es sustituir el límite, el valor de x. Entonces aquí te queda 1 más 1 más 1, más 1 más 1, entre 1 más 1, que es igual a 3 medios. Y este es el valor del límite. Ay, se me olvidó hacer eso. Sí, aquí es completar todo el procedimiento. Aquí lo tengo ya. Entonces aquí está la factorización sin problema, eso estuvo muy bien. Definitivamente el primer paso, si no se tiene, que es el que tú hiciste, pues ya no podríamos avanzar. Entonces ya una vez que se tenga, simplificamos y ahora sí sustituimos el valor de x. ¿Vale? Muy bien. Bueno, para el segundo límite lo que hice también fue la factorización del denominador, pero esto ha sido primero probando cómo es que se comporta este cociente. Si por ejemplo el límite fuese tal que al sustituir no tuviésemos algo de la forma 0 sobre 0, no es necesario factorizar, no busquen una factorización, probablemente sí sea una función racional cuyo límite se obtenga por la sustitución únicamente de los valores, por ejemplo como en este caso. No fue en este caso, déjenme encontrar aquí está. Como en este ejemplo, en el segundo caso, en donde el polinomio en el numerador y en el denominador, al sustituir el valor de menos 1, pues no resultó en 0 sobre 0. Entonces esta expresión no se tuvo que factorizar porque no resultaba ser 0 sobre 0. Simplemente sustituyendo se encontró el resultado del límite. Pero no en todos los casos va a ser simplemente el valor del límite con la sustitución. Lo que podemos hacer, se me ocurre, es una sustitución así mental, ¿no? Nos da 0 sobre 0. Ok, entonces me voy a buscar una factorización o, como lo vamos a ver a continuación, es otro procedimiento que puede ser la racionalización de esa cantidad. Pero en principio, si tenemos polinomios, lo más adecuado es buscar una factorización. Si da 0 sobre 0. Si no da 0 sobre 0, pues seguramente el límite lo obtienen sustituyendo tal cual como lo hicimos antes. Para la función número 2, lo que observamos es que sí, al sustituir menos 2 nos da algo de la forma 0 sobre 0. Buscamos la factorización, aquí la tienen, simplificamos, recuerden que x menos 3 sigue en el denominador, no me lo vayan a poner por favor aquí arriba, en el denominador ahí se conserva, ya que se cancela, en el numerador pues solo quedó 1, ahí está. Ahora se puede sustituir menos 2 perfectamente porque ya no nos da 0 en el denominador. Cuando sustituimos menos 2 se obtiene menos 5 en el denominador y aquí está el límite ya completo. Entonces traten de hacer esa simplificación, esa sustitución mental o en la calculadora. No hay necesidad de escribirlo siempre, ¿no? Si da 0 sobre 0, no tienen que escribir como lo hice antes, como lo hice en este ejercicio. Aquí sustituí
En el numerador me dio 0. Denominador aparte me da 0. Entonces ya podemos concluir que sí requiero algo para simplificar. ¿Okay? ¿Alguna pregunta en este par de ejercicios? Algo que les haya quedado pues no muy claro, que no les haya quedado claro, pues, ¿no? Ok, vamos con la siguiente función. Vamos a hacer ahora este ejercicio sustituyendo mentalmente h igual a 0. Este es el límite, h menos 5 al cuadrado menos 25 sobre h. Vamos a hacer la sustitución mental en 0 para esta función. El denominador pues inmediatamente da 0. En el numerador, si h vale 0, es menos 5 elevado al cuadrado da 25, 25 positivo. Menos 25 también es 0. Eso significa que este límite en efecto es de la forma 0 sobre 0. Aquí podríamos hacer alguna factorización, es una diferencia de cuadrados, pero pienso que lo más conveniente para esta función ni siquiera es la factorización por ahora, es el desarrollo del binomio que está elevado al cuadrado para simplificar todo lo que se encuentra en el numerador. Entonces voy a hacer el desarrollo de ese binomio. Tenemos h cuadrada menos 5 por h por 2, es decir, 10h, más cuadrado del segundo, que es 25, menos 25, entre h. De aquí observamos que se puede simplificar. 25 menos 25 es 0, por lo tanto resulta el límite cuando h tiende a 0 de h cuadrada menos 10h sobre h. De esta forma, pues sigo a sustituir, voy a obtener todavía 0 sobre 0, en tanto no cancele algunas cantidades o simplifique. Observo que en el numerador se puede factorizar h. Hasta aquí va a ser la factorización. Esta h, al factorizarla, resulta en h menos 10, aquí el binomio, dividido entre h, y ahora sí, podemos ya con esta factorización simplificar h. Entonces esto va a ser simplemente el límite cuando h tienda a 0 de h menos 10. Ahí parece 40, de un segundo. H menos 10. Esta función ya pues es como las que hemos visto anteriormente, que se puede calcular simplemente sustituyendo el valor de h, que es 0, 0 menos 10. Observen que hasta que no haya sustituido ya el valor de h, no puedo quitar el símbolo del límite, hasta ese punto. Aquí ya lo puedo quitar porque he sustituido el valor de h, y con eso obtenemos que el límite vale menos 10. No hay un camino único para encontrar límites. Algunas funciones van a requerir factorizar, algunas simplemente hacer la sustitución, algunas otras van a tener que, por ejemplo, como en este caso, desarrollarse, desarrollar algún binomio, etc. Racionalizar también. Voy a continuar con el siguiente ejercicio. Vamos a hacer otra vez esta sustitución mental. Voy a marcar el negativo, que es el límite cuando x tiende a menos 3 de esta función racional. Si sustituimos menos 3, aquí luego viene el 0, o sea, se ve luego que el denominador se hace 0.
Pero veamos si el numerador también se hace 0. Eso es importante porque después vamos a ver límites infinitos. Y aunque el denominador se haga 0, el numerador, si es diferente de 0, ya no va a ser como los límites de la clase del día de hoy. Al sustituir menos 3, el resultado es 9 positivo. 9 positivo. A ver, déjenme ver. No sé a qué copiamos un momento. Denme un segundo, Tengo como que la sensación de que si ya lo hicimos. Menos x menos 12. Sí, es el mismo. Creo que quise copiar otro ejercicio. Genial. Den un segundito. Sí, es la misma función. Déjenme cambiarla. Bueno, ahorita la puedo modificar. Vamos con el siguiente caso. Voy a borrar esto, que es la misma. Vamos con el siguiente caso. Observemos que para la función que tenemos aquí, pues ya no es una función racional porque el denominador tiene la raíz cuadrada de x y eso ya hace que la expresión no sea un polinomio, por lo tanto no es una función racional, pero vamos a probar si es que al sustituir el valor de 9 se puede encontrar directamente el resultado o no. Voy a hacer lo siguiente, sustituyo 3 aquí mentalmente, raíz cuadrada de, perdón, 9, sustituyo, su raíz cuadrada vale 3, 3 menos 3 es 0, el denominador es 0, y vamos con el numerador 9 menos 9, pues también se hace 0, entonces es algo de la forma 0 sobre 0, eso me dice que no se puede obtener el límite directamente, pero sí puedo reescribir a esa función de tal manera que el límite sea obtenido una vez que simplifique o reescriba esta función. Lo que haré será lo siguiente. Aquí puedo hacer, me parece que al menos dos caminos. Uno que sería racionalizar el denominador y creo que sí, me voy a ir por esta ruta. La expresión en la raíz cuadrada que está en el denominador, voy a hacer que se convierta en una expresión en donde ya no aparezca raíz cuadrada. ¿Cómo lo logro? Con el proceso de racionalización, que también se trabaja en álgebra. Uso esta misma expresión 3 menos raíz de x, pero uso el conjugado, es decir, cambio de signo al valor que está en segundo lugar. Uso 3 más raíz cuadrada de x. Pero como multiplico, voy a alterar, tengo que dividir al mismo tiempo. 3 más raíz cuadrada de x. La expresión que tenemos aquí multiplicándose, estas dos cantidades que se encuentran multiplicándose, son, juntas harían el producto de binomios conjugados. Pueden hacer el desarrollo así, multiplicando u de uno en uno, pero de hecho no es necesario. Si ya lo identificamos como binomios conjugados, sabemos que el producto de binomios conjugados nos resulta en una diferencia de cuadrados. Esa diferencia de cuadrados es el cuadrado del primero, que es 9, menos el cuadrado del segundo. El cuadrado de la raíz cuadrada de x es x. Y de esta forma es que el denominador ahora ya no tiene raíz cuadrada, es decir, está racionalizado. En el numerador no voy a efectuar la multiplicación. ¿Por qué? Pues porque me va a traer mayor beneficio dejando indicada la multiplicación, ya que al estar multiplicada, al dejar la multiplicación, podré simplificar el denominador. Entonces vean, como 9 menos x ya está factorizado, puedo simplificar. Y una vez que realizo la simplificación, la función que resulta es una función en donde
Ahora sí será posible sustituir el valor de 9 y encontrar el límite. Esto es 3 más raíz cuadrada de x. Al sustituir 9, veamos que se obtiene. Este es el... bueno, aquí como ya voy a sustituir, le quito ya... aquí puse un igual de más, este número. Quito ya el símbolo de límite, porque a continuación lo que haré será la sustitución, entonces ya no debo de escribir límite. Esto es simplemente 3 más la raíz cuadrada de 9, que es 3 también, por lo tanto el resultado final es 6. Este es el resultado de el límite. Entonces ya entra otro tipo de funciones en donde, aunque la factorización aquí también sería una posibilidad, factorizar 9 menos x como si fuera una diferencia de cuadrados, la otra opción también es conveniente. ¿Alguna pregunta en este ejercicio?